La Constitución española, en su artículo 49, establece que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos recogidos en el título primero de esta norma de la Constitución española, los derechos que la Carta Magna otorga a los ciudadanos. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 103.16, establece como objetivo básico de nuestra comunidad autónoma la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. Para la consecución de estos fines, otro precepto también del Estatuto de Autonomía, el 37, dice que habrá que estar de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. Ayer, 4 de diciembre, cumplía el plazo máximo de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad para el acceso y la utilización de los bienes y servicios a disposición del público para las personas con discapacidad en una serie de supuestos concretos, entre ellos bienes y servicios nuevos de titularidad pública. Llegados a este punto, está Lucena preparada para cumplir este compromiso legal que se ha venido haciendo con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva normativa. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo está reaccionando el sector privado a estas exigencias? De todo ello vamos a hablar hoy aquí en este programa. Así es que hablemos hoy accesibilidad. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos un martes más a Videoluz Televisión. Hoy hablemos, como ha quedado expuesto en la introducción de este programa, va a estar centrado durante los próximos minutos a la accesibilidad. Para hablar de este tema, nuestro invitado esta noche, y voy a hacer, voy a comenzar por la primera, por la única dama que nos acompaña esta noche, me lo van a permitir los tres caballeros que me acompañan. Araceli Moreno, concejal del Partido Popular, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Pepe Cantizani, concejal delegado de Urbanismo de Obra en el Consistorio Urcentino. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Juan de Dios Vallecillo, presidente de ANFE, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y Antonio Rabasco, responsable del Centro Comercial Abierto de Lucena, que tanto tendrá que decir el Centro Comercial Abierto de Lucena en una materia como esta, ¿no, Antonio? Bienvenido. Pues, buenas noches, perdona esta ronquera que tengo, intentaré hacer lo mejor posible, pero pues, como tú bien dices, tenemos mucho que decir y que hacer. Efectivamente. Buenas noches. Me van a permitir que de una forma poco usual participemos en este programa teniendo en cuenta que el tema del mismo nos atañe directamente. Soy Juan Romero, pertenezco a la asociación Cota Cero y teniendo en cuenta que en el debate que viene a continuación se hace mención expresa en varias ocasiones a esta asociación, pensamos que debería de haber un representante de la misma en esa mesa. Como quiera que el edificio en el que se graba este programa no es accesible, hemos ideado este método de participación que esperamos no moleste a nadie. Decir que Cota Cero es una asociación de nivel nacional que tiene la sede en Lucena y que estatutariamente tiene como único objetivo ser propulsores de la eliminación de las barreras tanto arquitectónicas como urbanísticas que tanto afectan negativamente a nuestras vidas. Queremos matizar también que Cota Cero no está encuadrada en ninguna ideología política o religiosa
y que nuestro medio de financiación es única y exclusivamente a cargo de nuestro patrimonio particular. Por lo que al día de hoy no hemos recibido, ni lo pretendemos, subvención alguna por parte de ninguna administración. Bueno, pues una vez que hemos hecho esa introducción, ya sabemos cuál va a ser el tema principal que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Yo sí me gustaría, desde distintos puntos de vista, cada uno desde vuestro ámbito, que expongáis, que hagáis una primera exposición de la valoración que os merece la situación en la que nos encontramos actualmente en cuanto a accesibilidad se refiere. ¿Empieza Pepe? Empieza Pepe, sí, te cede el turno. Bueno, a ver, pues yo podría decirte que me siento satisfecho si me comparo con otros municipios. Claro. Pero me siento totalmente insatisfecho porque no hemos podido llegar al 100%, que es lo que me hubiera gustado a mí llegar, ¿no? En cuestión de espacios públicos hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho más todavía por delante. Eso sí es verdad que tiene que ser progresivo. En cuanto al ámbito privado, el tema de comercios y demás, también tengo que decir que ha habido buena reacción en un principio. Mucha gente, y sobre todo este último mes ha habido un empuje tremendo. Prácticamente Lucena estaba en obra, porque estaban muchísimos comercios haciendo sus entradas y demás. Y en cuanto a temas de derechos y de servicios, pues podría decir que bueno, ahí quizás estemos más atrasados. Derechos, servicios, me refiero, por ejemplo, en cuestión de los servicios que debe prestar el ayuntamiento en cuanto a accesibilidad en la página web y demás, ahí estamos quizás más atrasados. Por eso digo que satisfecho, porque somos de los municipios que más hemos avanzado en accesibilidad, pero no satisfecho porque no hemos conseguido hacerlo al 100%, que es lo que podríamos haber hecho. Primera valoración de Pepe Cantizani, por aquí, por este lado de la mesa. Bueno, pues nosotros, yo te hablo por nuestro grupo en el ayuntamiento. Creo que en este tema no está habiendo color político, dentro de que, bueno, pues hay algunas discrepancias que luego pasaremos a hablar, porque hay algunos edificios que no dependen tanto del ayuntamiento como de la Junta de Andalucía o de la Diputación, que es verdad que hoy por hoy podríamos decir que están incumpliendo la ley, porque ayer que entró en vigor la nueva ley, hoy por hoy ya la incumple. Es verdad que no es algo tan directo, que depende del ayuntamiento, pero están infringiendo la ley. Aparte, el tema del comercio, lo que es la parte de los comercios, es verdad, y en eso creo que vamos de la mano, ¿no, Pepe? En el órgano que hay en el ayuntamiento, que es la CAEBAU, allí estamos todos los grupos municipales representados, y yo creo que pocas discrepancias hay, excepto, hombre, que puede haber diferencias nos gustaría que hubiese más dinero, menos, pero es verdad que pocas discrepancias hay. Y en cuanto a los comercios, pues creo que faltan muchísimos comercios en Lucena que tienen que adecuar su entrada a personas con movilidad reducida, pero es verdad que ha habido una gran ola de adecuar comercios. Hay algo también que se tasta un poco en el ambiente, y yo ya hablo más como comerciante que como concejal, y es que hay algunas personas que no sé por qué se resisten un poco a esta ley, cuando saben, y es cierto, que la tienen que cumplir como cualquier ley que hay ahora mismo en vigor. Juan de Dios, y entramos ya en el apartado de los comerciantes de Lucena. Bien, pues nosotros estamos razonablemente satisfechos. Razonablemente satisfechos. Buena puntualización. Sí, es verdad que queda muchísimo por hacer. Es verdad que en estos últimos años, trabajando desde la Comisión de Accesibilidad, se está realizando un trabajo que creo enorme, la verdad, porque estamos todos los colectivos que estamos allí, los partidos políticos representados, han entendido nuestras demandas, la necesidad de dotar de accesibilidad a la ciudad, que no solo es un bien para las personas con discapacidad, sino que es un bien en sí mismo, valor añadido al concepto de ciudad que queremos para el futuro. Y en ese aspecto estamos bastante satisfechos, reconociendo que queda mucho por hacer, que hay barrios que todavía están faltos de accesibilidad. Entendemos que
Es un trabajo a medio y largo plazo y por ahí pues seguir trabajando en este aspecto. En relación con los comercios, al principio hubo ciertas reticencias, quizás algo de incomprensión, pero bueno, con el tiempo se han ido viniendo nuestras tesis, haciendo caso a nuestras demandas, que solamente era el cumplimiento de la ley, ¿no? De la ley, Claro. exactamente. Y con ello pues creo que vamos ganando en calidad tanto de servicios, de comercio y demás. Con lo cual, es verdad que queda mucho por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Turno para usted, caballero. Bueno, intentaré levantar la voz lo mejor posible. Bueno, en primer lugar, primero agradecer a ANFE la labor que está haciendo, porque todo se avanza si hay alguien detrás, a veces informando, ¿no? Yo creo que el comercio en un momento determinado, que como tú habías dicho, a lo mejor no estaba muy predispuesto, pero tampoco había a lo mejor conocimiento, no había sensibilidad. Cuando eso se ha ido produciendo, yo creo que los comercios han reaccionado bien. Es cierto que también tenemos un problema, que a veces el local no es del mismo que lo alquila, con lo cual hay que negociar con el propietario. Luego también tenemos cuestión presupuestaria. No todos los locales se pueden habilitar, o bien por presupuesto, o bien por cuestiones de arquitectura, es decir, de lo que es la obra. Es decir, hay una serie, no todo es tan fácil, pero lo que sí está claro es que hay una gran voluntad. Y además no solamente queremos conformarnos, porque cuando hablamos de accesibilidad parece que hablamos de personas que, como en tu caso a lo mejor, pues tiene falta de movilidad. Es que la accesibilidad no solamente es para ese tipo de personas, sino también hay personas que no pueden ver o que no pueden ir o ir. Y también queremos abordar ese tipo de cosas. Y muchas más cosas que no solamente la accesibilidad, porque cuando se entra en un local, el local dentro también tiene que ser accesible, porque a veces nos creemos que la accesibilidad es en una parte de la ciudad y sí, tiene que ser integrada, igual que cuando hablamos de algunos casos que se dan, que un local no es accesible, cuando a lo mejor la acera no lo es decir, que el local lo sea o no lo sea, no tiene sentido. Es decir, que yo creo que una labor de todo, creo que el comercio en un gran porcentaje está sensibilizado y lo va a hacer, aquellos que ya se han adaptado y los que no nos consta que lo va a hacer, siempre habrá alguien que normalmente, pero eso ocurre en todas las cosas. Y yo creo que, bueno, como ha dicho Pepe, y termino con eso, Lucena, si hacemos comparación, no nos podemos dar por conforme, por supuesto, pero si comparamos con la mayoría de los pueblos de nuestro entorno, creo que Lucena es uno de los pueblos más accesibles por hoy, sin que nos conformemos. De hecho, tenemos que avanzar todavía y trabajar todos. Y una cosa, hay que olvidarse, la accesibilidad no es una cuestión de ley. Creo que si tenemos que hacer accesible porque la ley lo mande, mal vamos. Es algo que es una cuestión de sentido común, porque todos podemos necesitar la accesibilidad, o bien por un problema físico, o bien simplemente por edad. O una mujer o una persona que se queda embarazada y tiene que ir con el niño. Es que hay tantas situaciones en las que la accesibilidad viene bien a todo el mundo, sea o no sea por enfermedad o por otras cuestiones. Por tanto, hay que ser accesible independientemente de la ley. Bueno, nosotros desde Cota Cero sí que estamos totalmente de acuerdo con el señor Cantisani en cuanto a los comercios. Sin duda alguna, Lucena está dando un enorme ejemplo al resto de las ciudades españolas, a todas, sin exagerar. Lucena puede decir en voz alta que es la ciudad más accesible de España, al menos en cuanto al tejido comercial se refiere. Nosotros, desde Cota Cero, y creo que ANFE también se une a ello, queremos aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los comercios lucentinos que de forma voluntaria han intervenido en sus locales para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. E igualmente continuamos ofreciendo al resto de los comercios que aún no lo han hecho nuestro asesoramiento, que sin ser técnico, teniendo en cuenta que no tenemos preparación técnica, sí somos sufridores de las barreras y por lo tanto tenemos alguna idea de cómo eliminarlas. Por supuesto, de forma totalmente desinteresada. En esto estamos unidos a ANFE y Juan de Dios sabe que ya son muchos los dueños o gerentes de locales los que se han dirigido a nosotros y a los cuales hemos visitado para ofrecerles la información que nos solicitan. En cuanto a lo que ha expuesto Antonio Rabasco en esta mesa, cuando dice que la accesibilidad no solo debe estar en la entrada, sino que también hay que vigilar las distintas barreras que existen en el interior de los locales, estamos totalmente de acuerdo, no podría ser de otra forma. De hecho, nosotros lo hemos contemplado en la carta que se le dirigió a los comerciantes
en este caso desde ANFE, donde se le hacía notar que tendrían que vigilar también las barreras que tuvieran en el interior de sus negocios. Particularmente, advertimos a los servicios de hostelería que cuando en un negocio existen aseos de uso para los clientes, también tienen que haber obligatoriamente para personas usuarias de silla de ruedas con unas características especiales que están especificadas en la normativa. Una vez que habéis hecho esa primera valoración, queda clara una cosa, y es que aquí se ha trabajado, quiero decir, que es una materia donde se ha puesto todo el interés, más allá de esa parte de no conformarnos con lo que queda por hacer, ¿no? Y quizás las claves están en algo que apuntillaba Araceli, de que no ha habido color político en esta historia, que ha sido, bueno, pues todos los grupos políticos yendo a una, en el respaldo, el apoyo fundamental de colectivos como ANFE o Cota Cero. Yo creo que ahí están las claves precisamente de lo que se ha venido haciendo, ¿no, Pepe? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Por supuesto que sí. Yo cuando me preguntan digo que esto es un tema que el Ayuntamiento lleva trabajando ya mucho tiempo, que no es de este mandato, ni del anterior, ni del anterior. Es que esto estamos trabajando, llevamos ya mucho tiempo. Ten en cuenta que el Real Decreto Legislativo no entró en vigor ayer, entró en 2013. Los nuevos comercios y demás han tenido ya que adaptarse. Ayer lo que la disposición tercera, adicional tercera, creo que era la que culminaba ayer. Y bueno, en unas jornadas que estuve yo en Madrid decían que el día 4 se lo habían puesto como la meta. Y algunos no habían ni tomado la salida, otros iban por mitad de la carrera y nadie había llegado a la meta. Claro. Porque no hay municipio en España que haya cumplido al 100%. Claro. Entonces nosotros nos podemos dar por satisfechos porque por lo menos vamos por mitad de carrera o quizás un poquito más, pero no tal. Y sí es cierto, allí también se ponía de manifiesto que las ciudades que íbamos más avanzadas en temas de accesibilidad es porque teníamos un respaldo detrás, que no es otro que el de ANFE y el de Cota Cero en este caso, que a fin de cuentas son los que nos están impulsando, nos están llevando en volanda, o si podemos decir, están haciendo un trabajo de conciencia social enorme, que es lo que hace que avancemos todos. La sociedad avanza si todos nos concienciamos. Y ellos han hecho un trabajo enorme en esa materia. Hombre, la verdad que está feo que yo lo diga, pero sí. Pero es la realidad, Juan de que además que está ahí al pie del cañón. Vamos, que... Llevamos ya bastantes años detrás de otros temas detrás de la accesibilidad. Y más que nada porque es que es una necesidad que, como ya se ha dicho aquí, no sabe uno cuándo la va a necesitar. Es un hecho constatar que hasta que no te toca, no te das cuenta. Claro. Y eso es, bueno, cualquiera que tenga una discapacidad y no la haya tenido, lo sabe perfectamente. Me pongo mi ejemplo. Yo cuando era chico no tenía nada, no tenía problemas de movilidad. Saltaba escalones, jugaba al fútbol. Y no le echaba cuenta que algún día pues no lo iba a poder hacer. Claro. Pues esa labor de concienciación consiste en hacer ver a los demás aquello que uno ya vive en su propia carne y que sabe que si por allí no pasamos, si a ti te pasa, tampoco va a poder pasar. Efectivamente. Con lo cual, mejor arreglarlo y podremos pasar todos. Y creo que esa es parte del éxito de lo que se está consiguiendo en Lucena. Bueno, yo comentar que... Porque si no, esto puede ser un poquito programa rosa y quiero comentar que en el caso de ANFE, que por supuesto su labor es espectacular, pero también hay que decir que tenemos que ser sensibles, porque muchas veces por ese afán de llegar a esa accesibilidad, es cierto que en algunos casos se llega a comercio o se le plantea a comerciantes donde no hay que olvidar que hemos pasado una crisis, donde la situación ha sido terrible, ¿no? Y que a veces se llega... no informando, sino exigiendo, que yo creo que hay que exigir porque la ley lo marca. Pero yo creo que todos tendríamos que tener más sensibilidad en que también el que tiene un negocio tiene que defenderlo y hay situaciones a veces dantescas donde en obras que suponen un dinero, que a lo mejor se puede, pero creo que debemos de ser eso, trabajar mucho en la sensibilidad, ¿no? En la sensibilidad y en informar. Y a veces no rayar el mando y ley, ¿no? Yo creo que
para una cosa tan importante como es la accesibilidad, que no es una cuestión de normas, yo creo que deben de estar ahí, pero que para que la sociedad cambie tiene que ser una cuestión de sensibilidad y hay que luchar contra una minusvalía que para mí es fundamental, que es la estupidez, ¿no? Y digo estupidez porque hay personas que la gran minusvalía no está en el cuerpo, en la situación de la vida, sino en la mente, ¿no? Y aquellos que no son capaces de entender eso, pues habrá que intentar darle con un martillo figurado para que cambien de actitud. Y yo creo que eso es fundamental. La educación y la información. Todo lo demás es crear situaciones que no convienen, ¿no? Pero yo en ese aspecto es verdad que discrepo un poco porque desde el ayuntamiento, y eso es verdad que también se ha hecho desde la CAEBAU, se propuso al equipo de gobierno y ellos desde luego desde siempre han dicho que sí, una serie de ayudas para los comerciantes que no podían hacer esas obras de accesibilidad. Pepe, perdóname si me equivoco, creo que una persona es la que ha solicitado esas... 11. Ha estado abierto el plazo hasta el día 20 de noviembre y han sido 11 solicitudes. 11. Solicitudes de subvención para acometer obras de accesibilidad. Antonio, entonces, es verdad que yo entiendo en la sensibilidad que hay que tener con el comerciante cuando tú llegas, pero el comerciante también debe de saber que su comercio gana cuando tú tienes una rampa hecha, que tu clientela aumenta, porque hasta ahora tú has tenido un tipo de clientela que no ha podido acceder a tu comercio y ha sido precisamente la clientela que iba en silla de ruedas. Bueno, pero... y si tú lo enfocas desde el punto de vista económico, te vuelvo a repetir que ha habido ayudas económicas por parte del ayuntamiento y que todos los grupos políticos nos hemos sorprendido muchísimo porque esperábamos que hubiese una mayor demanda, ¿no? Efectivamente, y que, hombre, porque se ha protestado mucho que si se iba a hacer la rampa, que costaba... También depende de la rampa, hay rampas que han costado más dinero y rampas que han costado menos dinero, pero es verdad que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los comerciantes una ayuda económica. Será que como tengo esta ronquera no me he explicado. No me refiero a que el ayuntamiento no haya puesto, yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la sensibilidad y tú sabes perfectamente que a veces se ha llegado a comercios que yo he vivido, que han recibido una carta diciendo o tiene usted que poner la accesibilidad o en tal plazo, y sí, se cerraría, y sí, escritos que son normales. Exactamente, no fue así la carta, Antonio. No, bueno, más o menos. La carta era explicativa, sí, informativa. A lo que yo me refiero, respecto a los plazos. yo creo que coincidimos, y sí, no quiero entrar en cuestiones particulares, pero que yo creo que coincidimos que todo está en sensibilizar a la sociedad y en este caso al comercio. Entonces, ha habido momentos en que a lo mejor al comercio ha habido determinadas personas que a lo mejor han llegado un poco más imponiendo, pero de todas maneras no quiero entrar. Yo creo que el comercio sí está claro que quiere adaptarse, y además yo incluso iría más lejos, porque vuelvo a decir al principio que parece que la accesibilidad es el tema de rampa. Es decir, yo creo que una ciudad que quiera ser accesible tenemos que hablar de otras muchas más cosas, ¿no? Como puede ser, de hecho, el tema de la vista, el tema del oído y otros aspectos más. Pero que al comercio había momentos en el que algunos comerciantes se han sentido un poco, por lo menos, despistados. Yo no voy a decir cuál es la palabra porque bueno, no... Yo sí te voy a decir, yo creo que algunos comerciantes se han sentido atacados por la carta que es verdad que nosotros enviamos. Cuando yo recibía la llamada a algún compañero de la asociación, íbamos, lo visitábamos, y ese malentendido desaparecía. Sí, no, claro. Y otros con la misma carta, pues nos llamaba incluso para pedir disculpas, que porque no lo habían podido hacer antes. Cada uno se toma las cosas de una manera y también según sus circunstancias. No, la carta en sí y también, no tenía otra finalidad que informar. Hay comercios que han estado realizando obras que le hemos advertido, mira que el día 4 de diciembre el último que tienes para adaptarlo, ya que está haciendo obra, hazlo, y han dicho de no hacerlo. Sí, claro. Vamos a ver. O sea que, vamos a ver. Desde el centro comercial. Bueno, Antonio, yo deduzco de tus palabras que no has leído la circular que hace un tiempo dirigimos a los comerciantes. Por cierto, pagada con nuestros propios recursos, y te puedo asegurar que no fue nada barato. En ella decíamos, ¿cómo te diría? Porque no es cosa de leerla aquí. Informábamos que la ley le ibas a exigir al comerciante que antes del 4 del 12 del 2017 sus locales deberían tener las condiciones básicas de accesibilidad del Real Decreto Legislativo 1/2013.
Yo, un comerciante, no me hubiera asustado para nada. Al contrario, me hubiera puesto mano a la obra inmediatamente para que después no ocurriera lo que ahora está ocurriendo. Y es que no hay albañiles suficientes para tanta barrera. En cuanto a la financiación, como ya se ha dicho anteriormente en esta mesa, cierto es que algunas intervenciones son de cierta envergadura, pero la mayoría, yo diría que más del 90% no pasan de 500 euros. Prueba de ello, que como ya se ha dicho, es que la línea de ayuda que el ayuntamiento ha puesto en disposición de los comerciantes, a esta línea de ayuda solo se han acogido 11 comerciantes. Y para tu información, en la legislatura anterior hicimos una campaña de concienciación, que seguramente es a la que tú te estás refiriendo, en la que fuimos visitando comercio por comercio, señalándoles las barreras que tuvieran y entregándoles una pegatina distintiva de accesibilidad a los comercios que no tuvieran barreras. Fue, Antonio, una ardua tarea que realizó, en este caso fue ANFE, y del que desgraciadamente obtuvimos escasos resultados. Por desgracia, Antonio, por desgracia, solo cuando existe una ley clara y concisa y cuando hay gobernantes como el señor Cantisani que la hace cumplir, entonces cuando la cosa funciona. ¿De qué porcentaje de comercios son accesibles y qué porcentaje no es accesible? Y a partir de ahora, ¿qué porcentaje se ha adaptado a...? Yo te puedo decir que desde que el Centro Comercial Abierto empezó a actuar en Lucena, pues había un porcentaje muy alto de locales no accesibles. No accesibles. Pero lo peor no es que no fueran accesibles, porque no era cuestión ni de económico, ni era... Simplemente no había conciencia de eso. Cuando a través de ANFE pues ya hablamos y bueno, y se puso esta campaña, te puedo decir que en el centro comercial quedarán como mucho un 20%, un 30-20% de establecimientos que no son accesibles y que en algunos casos estamos hablando de comercios que a lo mejor no pueden ser accesibles, o bien por cuestiones de que no lo permite la obra, o bien porque el presupuesto es muy elevado y no se puede. Pero y los que sí pueden, y no lo han hecho ahora, porque también hay que recordar que en algunos casos están teniendo conflictos con la propiedad, ¿no? Sí. Es decir, el local no es mío, es más, si yo quiero hacer obra no puedo hacerlo si no me lo permite el dueño, ¿no? Con lo cual ahí también se están dando situaciones, pero yo creo que... Bueno, el dueño tendría que pensar claramente que es un beneficio, una obra que va a redundar en beneficio de su local. Pero si yo creo que el que es un beneficio... Con lo cual va a revalorizar su local. Mira, el que es un beneficio... Hay circunstancias de todo tipo. Porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor lo que pretende es decir, mira, no, yo no te autorizo a que haga esa rampa, porque lo que pretende es que el inquilino se vaya. También, claro. O sea, que es que hay casos de todo. A mí han venido a decirme, es que mi dueño, o sea, el dueño del local no me permite hacer la obra. Mira, eso es un problema que tienes que resolver tú, yo ahí no te puedo ayudar. Claro. De todas maneras, hay algo que yo no sé, no entiendo, no lo comprendo. Y si, por ejemplo, en el caso de los locales, evidentemente cuando se hace un local no se sabe a qué se va a dedicar, ¿no? Por tanto, a lo mejor ese puede ser un problema. Pero a lo mejor se resolvería si todos los locales ya una vez que se dan licencias tendrían que estar ya adaptados. Que la nueva ley la nueva lo contempla eso. independiente. Desde 2013 ya se exige. Claro, ya lo contempla. Anteriormente también, desde el 82, que salió la primera ley, edificios, locales, calles, y hablamos del 82, del siglo pasado. Yo digo una cosa, y además me puedo comprometer aquí, de que en un plazo muy corto, aquellos establecimientos que no sean, porque la idea nuestra es tratar punto por punto, y si tenemos previsto ver que aquellos que no se han dado o que no han puesto la accesibilidad como deberían de ponerla, se va a estudiar cada caso y se va a plantear muy seriamente, y aquellos que no lo quieran hacer, ¿por qué no?, pues tomaremos medidas, porque entendemos que el centro comercial abierto tiene que dar una imagen, no solamente a Lucena, ten en cuenta que queremos ser el centro comercial de Andalucía, que lo somos. Si estamos hablando que estamos en una ciudad de las más importantes a nivel comercial, y entendemos que la imagen que tenemos que dar tiene que empezar por ahí. Por tanto, estudiaremos todos casos uno por uno y iremos resolviéndolo para que en el plazo menos posible, pues el 100% de los comercios, del centro comercial hablo siempre, estén en condiciones. Tanto en su accesibilidad dentro como dentro, sí, a la entrada como dentro del local.
Tú apuntabas antes, al inicio, en tu primera intervención, Antonio, una cuestión que a mí también me llama la atención, es aquel local que no es accesible, pero resulta que la acera tampoco lo es, ¿no? Y ahí ya entra en parte el ayuntamiento entre sus actuaciones, ¿no? Claro, la accesibilidad, ¿no? Eso de O va a hecho- decir el propietario del local, yo arreglo mi local, lo hago accesible, pero si es que, independientemente de que yo lo hago accesible, ahora, ¿qué pasa? ¿La acera qué pasa? Ahora tengo un acerado de 60 centímetros y no me decir sirve. que el otro no la cumple. Claro. Sí, eso Tienes razón, ocurre, ¿no? eso ocurre también. Por eso te digo que a nosotros, lo que al ayuntamiento, le queda mucho trabajo por hacer también, porque de hecho ya se da aquí que hay locales perfectamente adaptados y el acerado que tiene delante es de 60 centímetros. Claro. Imposible que pueda cumplir. Entonces, Pero ya digo que la obligación son dos obligaciones distintas. Cada uno que cumpla la suya, Cada uno ¿no? que cumpla la suya. Sí, pero, Pues- hombre, es No, complicado decirle a un entiendo que- comerciante a un acceso accesible cuando no se va a poder acceder a tu local. No voy a poder acceder yo, pero una señora o un señor mayor con andador sí. sí va a poder acceder. Una madre con sus 6 carretas. Sí. Claro, si puede acceder Sí. con el escalón de la acera, también podrás acceder. Pues Sí, yo porque vaya en silla de ruedas, no. no, pero sí que estoy de acuerdo contigo. Con sí la estoy de acuerdo. movilidad, Digo, pero sí va a poder acceder. para cualquier persona que tenga que adaptarse, tú imagínate lo que ha dicho Pepe antes, sí, o lo que tú has dicho, Araceli. Hay locales o hay establecimientos que es de la administración, o bien local, o bien provincial, o bien de la Junta de Andalucía, que son los que marcan la ley y son los primeros que no lo cumplen. Claro, si tú quieres sensibilizar a alguien, tú explícaselo a esos niños. Tú a un niño se lo explicas, mira, tú tienes que poner, pero el local que dice la administración, no está. Si tú tienes que cumplir la ley, pero ese no la cumple. Entonces, me refiero a la hora de educar. Que hay que hacerlo, estamos de acuerdo, pero es más complicado educar cuando la propia administración no lo hace. Pero De todas formas- siempre queda la posibilidad de denunciar a la propia administración. Y no solo el colectivo, la persona que yo represento. Cualquier ciudadano que no esté conforme, que lo denuncie. Yo como comerciante tengo obligación de arreglar mi local. Si el ayuntamiento no arregla la acera, pues denunciaré yo al ayuntamiento, pero yo tengo obligación de arreglar mi local. Claro, No solo por concienciación, el sino porque lo obliga la ley. ayuntamiento el que tiene que, en este caso, el ayuntamiento, tú como comerciante cumples tus normas, el ayuntamiento a través de sus planes siempre puede arreglar la calle, que le dé más prioridad a una, que le dé más prioridad a otra, como siempre dice Pepe, las cosas, ahora viene una, ahora viene otra. Una detrás de otra. Pero es verdad que ahí es el ayuntamiento el que tiene que hacerse cargo de ese tipo de actuaciones. Y en cuanto a los edificios públicos, pues claro que sí, eso estamos hartos de decirlo. Si la administración pública es la primera que no cumple, que eso no exhibe a nadie para que no cumpla la ley. O sea, que un comerciante no puede decir, yo no arreglo mi comercio porque Hacienda no cumple. No, oiga usted tiene que cumplir la ley, cumpla o no cumpla, pero es verdad que no es un buen ejemplo. Y ahí sí que es verdad que ahí deberían de ponerse las pilas todas las administraciones, porque vuelvo a repetir que tenemos muchas administraciones que están fuera de la ley ahora mismo. Y es verdad. Yo te digo una cosa, y si hablamos ahora, estamos hablando del comercio, de la administración, pero si queremos que nuestra ciudad sea accesible, tenemos que hablar de más cosas, y sí, de la propia ciudadanía. Por ejemplo, hasta qué punto la ciudadanía no estamos mentalizados, que estamos hartos de ver, por lo mejor, aparcamientos de minusválidos ocupados, o que viviendas, las propias viviendas, en muchos casos, habéis estado comentando antes, de que no están, hay familias, como habéis comentado aquí, que se tienen que salir de su propia vivienda porque el bloque no está accesible. Es decir, por eso yo creo que estamos en una situación importante que si no cambia la mentalidad, todo lo que se impone por leyes se irá haciendo. Pero yo creo que cambiar la mentalidad, y la mentalidad pasa también por los ciudadanos. Es decir, no, que se tiene que adaptar un comercio, que se tiene que adaptar la administración. Y con el resto de cosas también tenemos que intentar luchar para que la sociedad cambie y que esos edificios... Encontramos con disparidad de tiempo. La ley actúa más rápido que la concienciación. Claro, Claro, nosotros, Claro, es que el mismo Juan de apuntaba antes que estamos hablando del 82, que no estamos hablando de hace 2 días, Claro, la la primera ley de integración del minusválido, fue minusválido, ¿no? Del año 1982, estamos hablando del siglo pasado. Quiero decir, que estamos viendo de la concienciación, Claro, pero que las normas también hay que ponerlas a rodar y hay que ponerlas en funcionamiento, ¿no? Ya cualquiera está concienciado en que hay que pagar impuestos. Y sin embargo hay gente que, no paga, que se busca la triquiñuela para no pagar impuestos. Sabe que hay que pagarlo, pero prefiere saltarse la ley. Pues esto es igual. Tú sabes que tienes que tener accesibilidad. Si no la quieres cumplir,
pues tendrá que tener las consecuencias. Ha cambiado algo la ley. Es que la anterior a 2013, al Real Decreto yo creo que era una ley más basada en un modelo asistencial Sí, y claro, proteccionista. Claro que la de ahora. Y ahora lo que está basada es un modelo de derechos Integración. humanos. Más Derechos integradora, humanos. claro. Y de integración. Todos somos iguales Claro, y ahí todos tiene- tenemos ahí a y partir no, de- nadie puede ser discriminado. De que se realizó la Convención de la Persona con Discapacidad de la ONU en el 2006, pues el enfoque ha cambiado. Claro, las personas, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero hay quien los puede disfrutar y quien no. ¿Y eso por qué? ¿Porque tengan una discapacidad? ¿Porque sean más altos, más bajos? ¿O ande mejor, ande peor? No, eso no debería ser razón. Entonces ahí está la ley que nos iguala a todos. Si nos iguala, para bien o para mal, tenemos que cumplirla. Yo creo que no hay nada mejor que seamos todos iguales, tengamos las mismas oportunidades y ya que cada uno decida si me quiero comprar aquí, quiero comprar allí o no quiero comprar en ningún lado. Pero tener la opción, que hasta hace unos años la mayoría de comercios de Lucena no teníamos esa opción. Ahora ya, poco a poco, vamos teniendo diferentes opciones y poder elegir. También es verdad, como tú has dicho, Antonio, que la accesibilidad no acaba en la puerta, que de puerta hacia adentro pues hace falta mostradores adaptados, probadores, servicios, y nosotros ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en la puerta. Bueno, sin dejar de tener razón ninguno de los que habéis intervenido anteriormente, hay un tema primordial que debemos tener en cuenta. En Lucena se hizo, igual que en toda España, muchas obras en los años del boom económico, muchas obras, pero sin tener en cuenta para nada la accesibilidad. Las personas con discapacidad, sobre todo los usuarios permanentes de silla de ruedas, llevamos 20 años esperando estar en las mismas condiciones de igualdad que el resto de nuestros conciudadanos. Llevamos 20 años y ahora, llegado el plazo, se nos dice que tenemos que seguir esperando. ¿No creéis que ya está bien? Señor Cantisani, la corporación en pleno, ¿hasta cuándo hay que esperar? ¿Sois conscientes de que la falta de accesibilidad está impidiendo el que podamos ejercer los derechos tan fundamentales y básicos como el tránsito por nuestras ciudades, que recuerdo, también nosotros hemos construido? Dice el señor Cantisani que una calle tiene de vida media unos 20 años. Pregunto, ¿ese es el tiempo que tenemos que esperar para que podamos circular por nuestras calles con seguridad y autonomía, sin tener que ser los mártires del asfalto, que es lo que somos, y sin tener que ir pidiendo favores día tras día? Sí, lo sé. Sé que en Lucena se está haciendo mucho, pero no lo suficiente. Y esto no se soluciona, seamos sinceros, si no se pone dinero encima de la mesa. Lucena, los lucentinos, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir que no haya un sector de la población que se encuentre esclavo en su propia ciudad. Tenemos que seguir dando un ejemplo al país de un pueblo solidario, justo y que cumple y hace cumplir la ley. Parece que estoy escuchando al señor Cantisani diciéndome: Juan, tenemos el presupuesto que tenemos. Pepe, permíteme que te tutee. Tenemos que priorizar y tú sabes de lo que hablo. Sabes que se están haciendo intervenciones infinitamente menos necesarias que la accesibilidad, demandadas por la ciudadanía, es cierto, pero ante la ignorancia de la necesidad de accesibilidad que tenemos en Lucena.
Yo siempre hago un símil de la accesibilidad con un seguro que firman los ciudadanos colectivamente y por el que pagan lógicamente una prima, por si algún día lo necesitan, como todos los seguros, como el seguro del coche, como el seguro de incendios. La accesibilidad es un derecho que no es graciable. Para terminar, solo os pido que hagáis una reflexión social cada vez que veáis por la calle a una persona con silla de ruedas, una persona con andador o tranqueando los pies a causa de la edad. Os puedo asegurar que si no fuera por la accesibilidad que existe en Lucena, esas personas no podrían salir de sus casas como tantas habrá en los barrios y periferias de la ciudad. Pero ¿por qué no se hace? No porque no se quiera, sino porque no ha habido esa educación, no ha habido esa mentalidad. De estos años para atrás, yo alquilaba un local y ya me lo encontraba con el escalón. Es decir, es que el propio, quien tenía que poner la ley desde el año 82, que era la administración, porque la ley no lo exigía, se ponía el local. Yo alquilaba un local y ya me encontraba con el escalón. Es decir, que no había mentalidad. Sí, porque ahora cuando nosotros los comercios han empezado, se han dado cuenta, yo el primero, que yo he llegado, lo he hecho y me dice, bueno, si me ha costado 500 euros o 300 euros, y sí, hombre, un comercio que no se pueda gastar, hay algunos que no, hay algunos que no, pero normalmente si un comercio va medio bien, 300 euros, 400, no es cuestión de presupuesto, es cuestión de que, es que ni te lo has planteado siquiera. También hay una cosa que es importante decir, esto que voy a decir, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero la sensibilidad también pasa con la demanda, es decir, cuando hay mucha demanda, pues la sociedad cambia, la demanda tira. Muchas veces hay establecimientos o empresas o actividades muy puntuales que se le ha exigido un tema porque tiene que ser accesible y sabéis algunos medios de transporte puntuales y se ha tenido que gastar una barbaridad en adaptarse y como dice Antonio, es que no se ha montado nadie. Para unos meses que tengo que estar utilizando esta actividad que la hago para ganar dinero, no puedo montarla porque tengo que adaptarla de tal manera que aunque me adapte me exigen el máximo. Y después del máximo me piden más. Y no ha venido nadie. Sí, nadie. Y así que ese tipo de sensibilidades hay que entenderlas, que un empresario que va a montar una actividad que es para el pueblo, que no la pueda hacer, a lo mejor porque hay que ayudarle, y yo entiendo si es que a mí nadie me tiene que ayudar a montarme en un cacharro, pero son 3 meses, o es un mes, o son 15 días, y no puedo pagar más. Sí, por el hecho de que cumpla que yo estoy de acuerdo que se cumpla. Ese tipo de cosas, y decir, pero bueno, pues no lo hago porque no puedo. Y tú me entiendes, entonces yo creo que la sensibilidad en ese tipo de cosas tenemos que intentar también, y que la gente... Bueno, Antonio, vamos a ver. Yo creo que subliminalmente te estás refiriendo al tren turístico que en fiestas, como ahora Navidad, como en las ferias, circulan por la ciudad. Vamos a ver, Antonio, ¿cómo te explicaría yo esto? ¿Tú te has figurado, Antonio, alguna vez lo que tiene que significar para un niño de 6, 7, 8 años que todavía se le puede pegar un puñado en volanda para subirlo al vagón? ¿Tú sabes lo que tiene que significar a un chaval con 14, 15, 16 años que está en época del novieo, del ligoteo y del chavaloneo? Acuérdate tú de cuando nosotros teníamos esa edad. ¿Tú sabes lo que tiene que significar que tengan que pegarle un puñado para subirlo a un vagón por no ser accesible el tren? O todavía peor, que sus amigos, sus amigas se puedan subir en ese tren y ya se tenga que quedar abajo porque no es accesible. Y me hablas tú de que sea rentablemente económico. Pues mira, Antonio, si hace falta subir este euro, que creo que vale 1 euro, si hace falta subirlo a 1,10 o a 1,20 y que paguemos el resto de los lucentinos ese servicio para que sea para todas las personas, pues se paga. Y si no se puede pagar y hace falta
que no circule el tren, pues no circula. Pero si ese tren circula, tiene que circular para todos los lucentinos y visitantes. O para todos, como se suele decir, o jugamos todos o se rompe la baraja. Creo, Antonio, que tienes derecho a tener la opinión que quieras, pero creo que aquí no tienes ni chispita de razón. Bueno, y para tu información te diré que en estas Navidades vamos a tener un tren accesible. Lo estuvimos comprobando hace unos días. Aquí Juan de Dios y yo lo estuvimos comprobando, y vamos a tener un tren totalmente accesible y que no creo que sea la ruina de la empresa. En fin, después se lo preguntaremos cuando se acabe la fiesta. Pues yo no estoy de acuerdo contigo, tampoco. para nada, vamos. Claro, Pero claro. para nada, vamos a ver. Claro, si yo estoy Mira, entendiendo. eso, perdona, eso Sí, sí. Pepe también sabe, nosotros se decidió desde la CAEBAU poner un columpio en el coso adaptado. Tú no sabes los problemas que ha dado ese columpio. Yo sí lo sé. No, se lo digo a él, se lo digo a él. Yo sé que tú lo sabes, nosotros lo sabemos porque además lo hemos vivido día a día. Y sabemos los problemas que ha dado, sabemos que ha habido niños por el uso indebido del columpio que han tenido problemas, pero a mí eso no me vale de excusa. Claro que no, eso no. Vamos a ver, no Antonio, lo estoy diciendo. Aunque se haya subido nada más que una persona con efectivamente, discapacidad. es que tiene esa niña que se ha subido tiene el mismo derecho que los 200.000 niños que se suben todos Pero los es lo días. que he dicho. Lo que hay que respetar ese columpio y hacer un uso debido de ese columpio, porque luego es verdad que piden responsabilidades, pero creo que son cosas que están bien señaladas, que están bien puestas, por lo tanto, Y si hay me un permite tren no me sirve. que los Me sirve. padres No, pero no es lo que he dicho. también Araceli. controlen Sí. si se No, está haciendo, si sus hijos están haciendo un uso adecuado de esa instalación, de ese columpio. Por supuesto, vamos. Que hemos visto a padres observando la escena sin hacer nada. Es que yo he visto a padres columpiar a los niños en ese Por columpio. eso digo. Peor es cuando se dirigen al ayuntamiento y piden que se retire porque es un peligro para su hijo. También. Eso es peor ya. Se dan casos que son aberrantes. Presencié yo uno en este columpio. Tres chavalillos montados balanceándose y una muchacha con una niña con discapacidad Esperando, ¿no? esperando con parálisis cerebral, y los padres haciéndole ver a los niños que ese columpio era para Personas con discapacidad. y no dejaron que la chiquilla se subiera. Claro. Me acerqué a hablar con el padre y digo, ¿qué le digo yo algo? No, déjalo, nos vamos. Pero que eso no exime ¿Y eso? a que haya una ley que Claro. tengas que cumplirla, Eso- no te eximen esas En cosas. esos casos lo que hace es que pues uno se ponga más rebelde Claro. y ya no pida que se cumpla, sino que sí, se exija. Y en este caso concreto del columpio, pues se da en muchos ámbitos de la vida. De ver a una madre y en silla de ruedas, la hija tener que salir a la calle a ver cómo se estaba probando un vestido. Eso se ha dado aquí en Lucena. Y lo he visto yo. Son cosas que dice, "Joder, algo no funciona". Evidentemente. Y ahí ya la concienciación la está viendo el mismo comerciante, está viendo lo que está pasando. Ya si no lo quiere solucionar, Pero bueno, pues es que tendremos lo estoy que... basando y sí. Es que yo creo Que que hay casos para todos los gustos, pero que Antonio. ejemplos podemos poner muchísimos. Es decir, la realidad es que hace 3 años Lucena tenía un 10% de accesibilidad y hoy tenemos un 40%. Sí, que eso existe. En materia de administración local, Pepe, quiero decir, ¿qué edificios públicos quedan que no estén en lo que toca a la administración local? Luego entramos en el caso paradójico de la sede judicial, donde se tiene que dirimir el cumplimiento o no de la ley, que no sea precisamente accesible. Donde no se cumple. Donde no se cumple. Pero en principio, la administración local, ¿cómo lleva a controlar el tema de edificios públicos o dependientes del ayuntamiento? En la administración local yo te diría que estamos a un 90% aproximadamente. Estamos pendientes de obras que se están realizando en el patronato, que el patronato, pues próximamente con el ascensor y eso, pues ganamos mucho en accesibilidad. Y aquí a nivel local tenemos la sede de la Delegación de Agricultura, que bueno, está protegida y eso pues también, la fachada al estar protegida es uno de los problemas que hay con respecto al tema de accesibilidad.
En esos casos lo que te dice la ley es que tengas una rampa provisional y que en un momento determinado, pues con ayuda o con apoyo, pues la persona facilite el acceso a una persona que quiera que lo pueda requiera, entrar. ¿no? Lo demás, los demás dependencias municipales, puedo decirte que está prácticamente tal. En Jauja, por ejemplo, estamos haciendo ahora otra obra de adecuación para que puedan entrar a lo que es la delegación de la alcaldía en Jauja, y en Las Navas pues tenemos una rampa que hemos estado midiendo y parece ser que no cumple y tenemos que también adaptarla. Eso sí, esos son... Por eso te hablo de que podemos estar al 90% en lo que es edificios municipales, ¿no? Bueno. Sí, porque las pedanías yo considero que son las gran olvidadas, Pepe, porque hablamos de accesibilidad aquí en Lucena, pero nunca hablamos de accesibilidad en las pedanías, y las pedanías son de Lucena y forman parte de Lucena, pero es verdad que Las Navas y Jauja tienen muchas deficiencias a nivel de accesibilidad, de aparcamientos para personas que tienen sus coches, en fin, Las Navas es un tema aparte que ahí sí que habría que dar un poquito de movimiento. ¿Vosotros controláis la aldea? Las Navas lo controlamos más que ahora, la verdad. Sí, porque está más cerca. Está más cerquita, claro. Hoy tenemos socios que viven en Las Navas. Claro. Y de Jauja no tenemos socios y alguna vez nos hemos desplazado, pero controlamos menos, la verdad. Las Navas sí la tenemos más. Pues eso porque nos lo dicen los propios socios que viven allí. Bueno, ese es un porcentaje elevado, quiero decir, un porcentaje para sentirse satisfecho, ¿no? Del trabajo que se está veniendo haciendo. Aparte de la delegación de Agricultura, la escuela de teatro. Ya hay algún sitio más. Es que bueno, la escuela de teatro no es municipal. Ah, bueno, claro. Entonces, pero está en dependencia Municipales. Pero lo demás sí, es verdad que prácticamente, sí, salvo el caso, hemos hecho un esfuerzo tremendo este año y se ha adaptado por completo. O sea que... Y bastante satisfecho en ese aspecto. Ya, las otras administraciones ya... En los colegios también se están haciendo trabajos de accesibilidad. Ahora tenemos pendiente, en el Colegio del Prado se va a hacer ahora también la rampa que hay, que son rampas que se hicieron en su día, que pues que no cumplen ahora, y también se va a hacer, en estos días se va a acometer también. O sea que en los colegios también estamos interviniendo todo lo que nos encontramos, hasta donde nos llega el presupuesto. Que tampoco es obligación nuestra intervenir en los colegios, ¿no, Pepe? Hasta donde nos llega el presupuesto. Pero que tampoco es... No deberíamos de estar interviniendo en los colegios, puesto que es obligación de la Junta. De mantener, pero sin embargo, pues obras de esas pequeñas sabemos que o las hacemos nosotros... O no se hacen o se demoran en el tiempo. O se demoran en el tiempo, ¿no? Claro. Y siempre pierde la persona que tiene Claro, al final el ciudadano, Ahí tenemos el Colegio Barana de Soto, que llevamos ya un montón de tiempo, que si hacemos la rampa, que si no la hacemos, que si consultamos a la Junta nos responde... pues prácticamente que sí, pero que la hagamos, si la hacemos nosotros será más rápido, pues que si no la hacemos. Mejor, claro. Sí, además ese colegio tiene bastantes deficiencias, porque tiene por una parte tiene las escaleras, que es la de la calle ancha, y por otra parte tiene lo que es el acceso por la calle, ¿cómo se llama? La calle Peñuela, claro. Las iglesias están respondiendo ahora. Hasta el punto de que, por ejemplo, la iglesia de Santiago ya tenemos un proyecto de urbanismo pendiente de aprobación. Y los frailes pues también han presentado ya al menos la idea de que lo que pretenden hacer. Digamos, del Llanete, claro. Siempre tienes que pisar suelo público para poder hacer la rampa, que era lo que en un principio no se veía factible porque había que pisar suelo público, pero parece que por ahí es por donde se va a resolver. Sí, no tomándolo como ocupación de dominio público, sino tomándolo como transformación del dominio público, o sea, de forma que esas rampas sigan siendo dominio público, solo que, bueno, pues en este caso el coste lo sufraga la propia iglesia, ¿no? Para aquellos que crean que va a afectar la salida de las procesiones, nada de eso, ¿eh? Que la accesibilidad también tenemos en cuenta las tradiciones. No creo que tampoco... Bueno, hoy en día es que te tienes que echar la mano a la cabeza con la reacción y la sorpresa que te da los comentarios de la gente, ¿no? Haces bien en puntualizar. Después he caído, digo, haces bien en puntualizar por aquello de que siempre hay alguien que va por ahí, ¿no? Todos estos asuntos se tienen que tener en cuenta. Además, siempre la ley lo que habla es de ajuste razonable. Claro. Todo lo que es edificios protegidos
comercios muy pequeños que hacen la rampa, por ejemplo, pues se coma gran cantidad de superficie. Eso se comprende que no. Se comprende que Yo el otro día, casualmente, con un establecimiento de la calle Barona de Soto, me decía uno, iba precisamente al ayuntamiento hace cuestión una semana para el tema de las solicitudes de ayuda y tal, y me decía que tenía que hacer una transformación tremenda en su local, con una rampa que tenía que llegar casi al mostrador. Él tiene una entrada, tiene un escaparate, tenía que perder parte del escaparate hasta salvar 2, 3 escaleritas, que no, era una transformación muy compleja. Contaba con la ventaja de que el local es de su padre, ¿no? Bueno, por ahí algo, pero claro, al final tenía que hacer frente estas personas a ese gasto. En esos casos, en esos extremos, y para la tranquilidad de Antonio, nosotros comprendemos que no se... Sí, en ese caso, ya, por lo que me comentaban, en su grado máximo, que se podrá buscar otras soluciones, pero si no se puede hacer porque sea acabar con el local, bueno, aguantaremos, como aquel que dice. Claro. Nosotros a los que nos ponen, o sea, como problema el coste económico de la intervención que tienen que hacer, porque tienen que tocar estructura de lo que es el edificio y ellos son pues una pequeña parte del edificio y demás. Ahí lo que se le está diciendo es que bueno, que aporten una certificación de un técnico diciendo pues que el coste aproximado de esa intervención es tal, y si se ve que es desproporcionado, pues obviamente pues no se lo exigiremos. Si después por mil demonios digo yo que hay una persona que denuncia y que dice que sí, que eso tiene que ser, la ley contempla lo que se llama el arbitraje, ¿vale? El arbitraje ya depende del gobierno, es decir, es como ese asunto, es como decir, bueno, pues entonces habrá que enviarlo, no sabemos muy bien a dónde, y será la administración que la que resuelva, pero en este caso ya sería la administración y no es la administración central. Pero esa certificación que tú estás diciendo iría acompañada también de una revisión de la administración, ¿o no? Quiero decir, claro. Para no dejar al arbitrio claro, porque cualquiera puede inflar el presupuesto y decir, no, tú ponme aquí que vale esto, y ya se dispara de lo razonable, ¿no? Cuando se trata de tocar la estructura de un edificio, ya sabemos que tocar la estructura es caro. Pero hay veces que se toca la estructura del edificio, como nosotros hemos tenido que tocarla, por ejemplo, en la escuela de música, y el coste, hombre, ha sido un coste razonable, porque ya no solo ha sido la entrada, sino que ya hemos adaptado lo que es la escuela. Pero a lo mejor a un bloque de pisos que tenga un bajo comercial, le dices que tienen que gastar para arreglar el bajo pues 15 o 30.000 euros, dicen, ¿dónde vamos, no? Pero una cantidad ya más pequeña. Es que hay comercios que han adaptado su local con 200 euros. Y que con 200 euros, si por 200 euros no lo adaptas, desde luego ya es porque era un poco cerrado de mente. Bueno, en cualquier caso, tú decías el otro día, en el último pleno, requerimientos, dictar orden de ejecución y sanciones, ¿es ese el orden? ¿O sanción y ejecución? Primero la sanción. Requerimiento, sanción y ejecución. Primero requeriremos, ¿vale? Primero requeriremos. Después sancionaremos si no cumplen. Claro. Después dictaremos una orden de ejecución. De esa sanción. ¿Vale? Y lo último sería revocar la licencia. Lo último sería plantearse la revocación de la licencia. Es lo que hay. Es lo que hay, es que tenemos que ser así. Es que o nosotros hacemos cumplir la ley, o determinadas personas o determinadas asociaciones pueden acusarnos a nosotros de no cumplirla. Claro. Que también es un incumplimiento de la ley, al fin de cuentas también es un delito por nuestra parte, o sea que evidentemente estamos obligados a cumplir la ley, el administrado está obligado a cumplir la ley y los administradores al mismo tiempo también. Entonces, es que tú no la cumplas, que yo te deje que tú no la cumplas y el que esté incumpliendo sea yo, pues eso tampoco es. Bueno, evidentemente. Pues sí, así, ese es el orden en el que pensamos actuar. No sé si... espero que no tengamos que llegar por lo menos al último extremo. Esperemos que no sean tampoco muchos los casos y aunque estemos ya con el plazo vencido, se reactive un poquito esto, ¿no, Antonio? Y la gente, en ese 20%, creo que decías tú antes, sí, ¿no? Yo creo que no va a haber problemas, porque... Vuelvo a repetir la misma palabra, excepto la estupidez, que esos casos los quitamos, será uno. Yo creo que sí, que la mayoría de la gente, yo lo he dicho, muchos no lo han hecho antes, en muchos casos por falta de conocimiento, por muchos de motivos. Pero en casos excepcionales, como tú bien has dicho, que van a estar resueltos, el resto lo van a hacer sin ningún problema, hemos hablado. También vamos a trabajar del centro comercial abierto, porque entendemos que no solamente el centro
como asociación la que debe de cumplir. Nosotros la imagen, porque a veces cuando les llega a la gente a Lucena no distingue quiénes vamos a pelear para que el resto también lo haga así. Nosotros tenemos que conseguir, en nuestro objetivo, que Lucena, si queremos ser referente en el comercio de nuestra comarca, el 90%, si no podéis decir el 100%, el 90% de todos los comercios de Lucena tienen que adaptarse, porque no es ningún problema, como tú habías dicho, por 200, 300. Y si hablamos ya de cantidades superiores, pues ya se estudiaría y sin problema. Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Si seguimos trabajando como hasta ahora, creo que se va a resolver. Y pregunto una cosa, Antonio, a vuestros asociados, a los comerciantes que están adheridos, ¿no sería bueno que por parte vuestra les enviarais algún tipo de información, de recordatorio, de puesta en conocimiento de todo esto? Lo digo por aquello de que estamos alegando de que ha sido por falta de información. Bueno, pues si ha sido falta de información, vamos a recordarlo. No lo sé, Antonio, si desde vuestro colectivo, desde mira, te digo, la directiva del centro de comerciamiento, pues sería conveniente, ¿no? Estamos mandando, ¿tú sabes lo que pasa? Ahora vamos a sacar una especie de boletín por escrito, vamos a retroceder, es decir, o avanzar, porque el problema de la información es desinforma. Es decir, los comerciantes están ya, recibimos email, WhatsApp, y hay muchísimos que la gente es que ya ni los lee, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora con nuestra gerente, como ya sabéis, que es Pepa Romero, que bueno, pues es el alma de esta asociación, va a ir personalmente, comercio por comercio, aquellos que nos han adaptado, y va a ver el porqué. Entonces, sí, ya no nos vamos a limitar solamente a mandar esa información y además por escrito, sino que se va a ir uno por uno para decir, bueno, ¿qué problema tienes? ¿Por qué no te has adaptado? Para saber. Y aquellos que no se adapten, no lo sé, ya la Junta Directiva hablará cuando la tengamos la semana que viene, aquellos que no se adapten porque no quieran, pues la sociedad evidentemente tomará medidas, ¿no? Porque una cosa es que no pueda y nosotros le vamos a ayudar a resolver el problema, pero si hay alguien, ese 1% de estupidez, pues tomaremos también medidas. Entendemos que si no hay motivos para adaptarse, no entendemos por qué no lo va a hacer. Y lo vamos a hacer establecimiento por establecimiento. Bueno, lleguemos a la joya de la corona, esa sede judicial tan traída y tan llevada que paradójicamente, vuelvo a insistir, que es la sede donde se tiene que dirimir quién tiene o no razón, quién cumple y quién no cumple la ley, pues resulta que no es accesible. Y que en esta estamos, don José, y que la Junta de Andalucía parece que sí, pero luego parece que un poquito menos, que luego parece que un poquito más, que no tenemos sede judicial a la fecha en la que nos encontramos y no es accesible la que actualmente tenemos, ¿no? Hasta el Defensor del Pueblo ha actuado ya en ese tema, porque el Defensor del Pueblo pidió al Ayuntamiento que informase sobre la situación, ¿no? Sobre la situación. Enviamos a nuestros técnicos, hicieron su informe y el informe se ha remitido al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, a fin de cuentas, también es Junta de Andalucía. Ahí ya a ver qué es lo que determinan. Yo creo que con la cosa de que hay en mente crear una nueva sede judicial, pues quizás estén esperando a que se construya, pero pienso que es demasiado, que tenemos que hacerlo mucho antes. Hombre, yo creo que es una barbaridad. Es que va a ser mucho esperar, mucho ¿no? esperar. Esto huele a mucho tiempo. Es una barbaridad. Primero, el tiempo que llevamos con el tema de la nueva sede judicial. Ahora, hace poco soy yo que si se iba a cambiar la ubicación, que si no se iba a cambiar. Y bueno, todo eso tiene su punto de espera o no punto de espera. Lo que no tiene punto de espera es que una persona con movilidad reducida pueda hacer uso de los juzgados. Bien ha dicho Pepe que se ha mandado al Defensor del Pueblo un informe desde aquí, desde nuestros técnicos, en el que nuestra técnica dice que sea accesible la sede judicial en la entrada. Hacia adentro no hay nada accesible. Una vez que entra no es accesible. Nada, ni cuando vas a la sala de vista, los escalones que hay, que eso es imposible de quitar, ni subir a la primera planta, pero sí es verdad que nuestra técnica sí ha dicho al Defensor del Pueblo que la rampa de entrada se puede hacer. Yo considero que como mínimo eso se debería de hacer. Hasta resolvemos, no resolvemos, tenemos juzgado, no tenemos juzgado, pero como mínimo eso, por lo menos que accedan. Lo que es impresionante es que hoy día la Junta de Andalucía no haya resuelto la papeleta de los juzgados. Ya no solamente el hecho de que se haga o no se haga la nueva, sino de que las personas con movilidad reducida puedan entrar, y ya no con una silla de ruedas, sino con un simple andador, una persona mayor que tenga que entrar a tramitar cualquier papel y no puede. O sea que yo creo que con este informe que se ha mandado desde Lucena se debería de hacer como mínimo esa rampa que dice nuestra técnica que se debe de hacer. No debemos olvidar que cualquier gestión no ya solo es que allí está el registro civil. También. Y por tanto, cualquier trámite con el registro civil, que ya no necesita del resto de dependencias judiciales, sino acercarse a la ventanilla que hay justo enfrente, no se puede. Bueno, nosotros ya llevamos 4 años
luchando. Con el defensor del pueblo lo hemos requerido 2 veces, directamente con la Junta de Andalucía, hemos llegado hasta el Ministerio de Justicia. Pues nos han contestado de todo, desde que era accesible. La primera vez nos dijeron que era accesible. ¿Para quién? O sea, ¿para quién era? La excusa era que había un protocolo por el cual los trabajadores, cuando había alguien con discapacidad, en este caso movilidad reducida, le facilitaban... ¿Una rampa o algo? Una rampa no, ¿O te cogían en brazos? le facilitaban la entrada y la atención en la planta baja. Primero, ya rompíamos con el principio de autonomía personal que, aunque esté mal, lo pone la ley, que se favorece la autonomía personal. Claro. Con lo cual, que alguien te tenga que ayudar para subir a la sede judicial, pues no es válido. Posteriormente pusieron una rampa de madera de quitepón. Fuimos miembros de la asociación a visitarlo, que era una rampa peor que la de Tren de Susto, que es que el que se montó en primer lugar no lo sabe. Pero que lo estamos viendo detrás... Casi no lo cuenta, ¿no? Casi no lo cuenta. Y bueno, una plataforma interior que tiene, que no está homologada, no podemos salir a la sala de vista, en fin, completo desastre, lo que la verdad que lo que hay de sede judicial no hay. Y aparte de la accesibilidad, Lucena se merece otra sede judicial, Claro. que somos el pueblo mayor de la provincia, después de la capital. Cabeza de partido judicial. Cabeza de partido judicial, en fin, Que además- sea muchos condicionantes Claro. para que tengamos una mejor sede judicial y totalmente accesible, que es lo que a nosotros nos respecta. No se me escapa una cosa, que esta Navidad, y ahora seguimos con lo que estamos hablando, el tren turístico que va a recorrer las calles de Lucena es accesible. Sí, Que ya he visto en fotografía, Sí, es verdad que- probando la accesibilidad de ese trenecito turístico, que es la delicia de toda la gente llegada a esta fecha. La verdad es que nos llamaron para que lo comprobáramos. El año anterior también contaron nosotros para ellos sesionarse De que estaba De que era accesible. en condiciones. y yo me monté, puedo decir que me monté el primero en el tren y que es accesible. Mejor. Contra esto es una batalla a largo tiempo, quiere decir que mientras tanto, bueno, pues tendremos ahí el problema, ¿no? No hay más respuesta, no hay más problema- indicios de que vaya a cambiar la sede judicial, ¿Te ¿no? refieres a la sede judicial? Ahora mismo no hay noticia alguna. Lo único que sabemos es de la creación de la nueva, sí, pero de la actual no tenemos ahí noticia alguna. Antes has tocado tú también un tema, Pepe, que tampoco quiero dejar en el tintero, y es lo de la prioridad a la hora de acometer una obra en una calle pues que no es accesible, ¿no? Y eso supongo que también se verá en la comisión de accesibilidad, ¿o no tienen...? Bueno, Allí se ven sobre todo lo que son las calles que no cumplen la normativa, pero es verdad que luego donde en el órgano en el que se decide un poco las obras que se hacen, soy en obras, que es donde ¿En la se comisión? decide. Sí, Yo es que no estoy en esa comisión, pero digo, se decide un poco qué obras son las que son prioritarias o no son prioritarias, que, hombre, en esa comisión es donde se ve la prioridad o la no prioridad, las calles que se acometen, las que no se acometen, en fin. Pues, hombre, meter en prioridad 2 calles, Juan López Baja y Catalina Marín. Si Pepe toma nota, si porque- consideráis que son accesibles vosotros, que yo creo que no, No creo. que no lo vaya a considerar porque es muy practicable el tránsito. yo le sumo media barba, Claro, le claro. sumo Sí, se llama Colchado, mucha- hay un montón de calles. Bueno, que no eso, que llega un momento en que tenéis sobre la mesa varias calles. ¿Y ahora ¿Cuál la cometemos? cómo se prioriza? ¿Cuál la cometemos? Pues si te digo la verdad, en función de la demanda vecinal o de los problemas Fíjate que me haya- estaba mordiendo la lengua para decírtelo, Pepe. Digo, en función de que haya más vecinos o menos vecinos que protesten. o de los cómo? problemas que hayamos tenido. Porque hay veces, tú sabes que muchas veces cuando hay una caída y Sí, tal, claro, pues evidentemente. obviamente hay una reclamación patrimonial y demás. Sí, Bueno, sí. dices, es que hay que actuar, es que hay que actuar. Es que en esta calle ya se han caído 3 personas, que hemos ocasionado daño ya hay que actuar. Pues entonces, eso puede ser precisamente una forma de decidir, ¿no? De priorizar. Bueno, si hay que llegar a tirarse y todas esas cosas y a poner los vecinos en rompa. No se trata de eso. La verdad por es que los barrios también es algo que se debería de acometer, porque hay muchas calles de muchos barrios, porque no vamos a hablar de los nuevos, porque la mayoría de barrios que se hacen nuevos o son relativamente nuevos, en teoría cumplen con la accesibilidad, algunos no. En teoría cumplen con la accesibilidad, pero es verdad que hay muchos barrios en Lucena de hace muchísimos años y es verdad que los vecinos lo demandan, pero
no bajo esa prioridad. Es que yo creo que todos los vecinos demandan que se hagan actuaciones integrales. En su calle. En sus calles, todas. Y yo creo que todas tienen falta de accesibilidad. Lo que ocurre... En las que no se han intervenido, claro, estamos hablando de las que... intervenido, siempre hay... Efectivamente. Hay zonas que son... Nosotros hemos actuado ahora en la calle Tras la Parra y estamos actuando en la calle La Parra y nos comentaban los vecinos que esas calles están así desde el año 80 o algo así. Claro. Cuando en realidad la vida media de una calle, digo la vida media, suele ser 20-25 años. Pues desde el año 80 a la fecha estamos ya casi a 40 años que no se ha intervenido, ¿no? Entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta. No es lo mismo decir, es que vamos a intervenir ahora en Calle El Peso, pero si la Calle El Peso se hizo hace 2 días, como quien dice, ¿no? Otra vez vamos a la Calle El Peso. O como el otro día preguntaban, ¿la Calle Las Tiendas qué tal? La Calle Las Tiendas estará como está, pero la Calle Las Tiendas no lleva 20 años, ni mucho menos. Lleva bastante menos. Entonces, actuar en una calle que es relativamente reciente, en comparación de otras que llevan 40 años que no se les ha hecho nada. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal, ¿no? Claro. Bueno, sin quitarle la razón al señor Cantizani, hay una serie de... Los edificios municipales, la verdad que están bastante adelantados. Podemos hablar si no del 90, por lo menos del 80, casi seguro. Pero luego hay una serie de edificios semioficiales, que aunque no sea de competencia directa del ayuntamiento, sí está situado dentro del distrito del término municipal de Lucena, que por lo tanto el ayuntamiento tiene la obligación, si no de intervenir directamente en ellos, sí de obligar a que se intervenga el organismo competente. Hablamos, como ha dicho antes Juan de Dios, la escuela de teatro. Estamos hablando también, este es municipal directamente, que se nos ha olvidado, el estadio municipal. Las barreras del estadio municipal son también vergonzosas. Hablamos de los aseos en el pabellón deportivo, donde no existe aseo para señoras en silla de ruedas, ¿se entiende? Cierto que parece ser que van a licitarlo pronto, pero en fin, hoy por hoy en el pabellón deportivo no hay aseos para personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas. Hay también una barrera de la que nos hemos dado cuenta, entre comillas, esta semana, que es el acceso a la grada en el campo olímpico, allí al lado de las piscinas. Luego tenemos los colegios, ha hablado del Colegio Barahona de Soto. El Colegio de Barahona de Soto también es una vergüenza nacional, digamos, porque en un colegio, estamos hablando de un colegio, donde existe una cantidad de barreras enorme, pero que además, sobre todo lo que son las barreras de acceso, son fácilmente solucionables, porque tenemos la calle Peñuela, en la que se podría construir una rampa, y con ello por lo menos el acceso ya estaría resuelto. Curiosamente, este verano el ayuntamiento sí ha hecho unos aseos accesibles. Cada cual que se lo tome como quiera. La sede judicial es el símbolo de la vergüenza que es que una sede judicial no sea accesible. Y no es accesible no solamente, como se ha dicho aquí, en la entrada. Luego también se ha dicho que en el interior, para acceder a la sala de vista, hay 5 escalones. Se ha dicho que son imposibles de quitar. Ciertamente pueden ser que sea imposible de quitar, pero lo que sí se puede poner es una ayuda técnica, que de hecho la hay puesta una plataforma elevadora, pero que no está homologada para sillas de ruedas eléctricas, por lo cual una silla de ruedas eléctricas, que es lo que hoy se utiliza casi en su totalidad, pues no sube una silla eléctrica, sino solamente una silla manual. Luego tenemos otro edificio, otro local, que no es municipal exactamente, pero que es de la Diputación y que además, vuelvo a repetir, está dentro del territorio de Lucena, que es Hacienda Local, donde se pagan los tributos municipales.
Tenemos también agencia tributaria, la Hacienda de toda la vida, en la Plaza de Beques, donde lo curioso de este edificio es que te permite la entrada, pero no te permite la salida. Luego tenemos el registro de la propiedad, donde se intervino hace 2 o 3 años y ya estábamos en fecha donde tendría obligatoriamente que ser accesible y se hizo sin ser accesible. Tenemos los 2 notarios, ninguno de los 2 notarios son accesibles. Y podemos entrar en el apartado de hoteles, donde creo recordar que hay solamente 2 plazas de hotel para personas usuarias de silla de ruedas en toda la ciudad. Así, obviamente, no vamos a promocionar nunca lo que es el turismo accesible. Ciertamente, también se ha hablado de la Iglesia, que ahora parece ser que después de tanto tiempo como llevamos luchando contra ello, pues parece ser que se está levantando algo, pero bueno, de cualquier forma, aun siendo cierto, aun dando por cierto que esas 2 iglesias se hagan accesibles, San Francisco y Santiago, pues aún así sigue habiendo 7, creo que son 7 u 8 iglesias que no son accesibles. Y las pedanías, pues como ha dicho Araceli, estas son las gran olvidadas. Pedanías como Jauja y como Las Navas, que los comercios allí son lo mismo que el resto de las ciudades que nos rodea Lucena, y que toda España allí no se ha meneado para nada, ningún comercio no se ha hecho accesible, ningún comercio para nada. Los ayuntamientos de allí son inaccesibles y, hombre, y como una curiosidad parece ser que no existen barreras en Las Navas, porque el alcalde pedáneo nunca, y digo nunca, ha asistido a la comisión de barreras, donde de cualquier forma podría denunciar las barreras existentes en su pedanía. Bueno, señor, este señor no se ha presentado. Este señor, el problema principal que tiene, desde luego, no es la accesibilidad. Gracias por estar aquí. Hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer tenernos aquí esta noche hablando de este tema y esperemos que se siga avanzando, lógicamente, ya que se ha cogido una velocidad interesante, pues que se siga avanzando en una materia tan sensible como esta. Antonio, gracias por estar aquí esta noche. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Araceli, A ti. Juan de Dios, Muchas gracias. Gracias. Nosotros queremos dar las gracias a quienes hayan tenido la paciencia de ver esta versión del programa. Queremos también pedir disculpas nuevamente por esta intromisión que estoy seguro comprenderéis ha sido necesario teniendo en cuenta la inaccesibilidad del edificio desde donde se emite este programa. Desde Cota Cero teníamos necesidad de aportar nuestros puntos de vista con respecto a esta revolución accesible que está ocurriendo en nuestra ciudad. Estamos además seguros que desde la gerencia de Videoluz se está haciendo lo posible para que este edificio, que alberga un servicio emblemático y necesario para todos los ciudadanos, además de varios negocios, sea pronto accesible. Somos conscientes que se trata de un edificio con cierta protección que dificulta y encarece las intervenciones en pos de la accesibilidad. Pero eso no debe ser excusa, máxime teniendo en cuenta de que ya existen instalaciones en nuestra ciudad, sin ir más lejos, el Palacio de Santa Ana o la Casa de los Moras, en las que se han realizado intervenciones, algunas de ellas con mucho ingenio, para hacerlas accesibles
o la Iglesia, que según nos ha anunciado ahora el señor Cantisani, que tienen proyectos muy avanzados de accesibilidad. La de Santiago en concreto está clasificada como edificio BIC. No tenemos la menor duda que la accesibilidad de Videoluz será resuelta de forma correcta, como no podía ser menos, y que todas las personas podamos entrar, participar en programas como este para ofrecer nuestras opiniones. Estamos convencidos de ello. Gracias. Todos ustedes, que pasen una muy buena noche. Estaremos aquí con todos ustedes con otro tema dentro de 7 días. Gracias.